Hola hermanos, un gusto de saludarles nuevamente en esta mañana de día domingo. Te invito a que incline su rostro. Vamos a orar para presentarnos después ante el Señor para que Él nos hable en esta mañana a través de esta enseñanza de Tito. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana, este tiempo que tú nos concedes de estar nuevamente delante de tu presencia, para no solamente agradecerte a través de esta oración, Dios amado, por todo lo que tú has hecho por nosotros, sino para pedirte también que al estar delante de tu palabra seamos enseñados, redarguidos, instruidos por ella, para poder seguir siendo hombres preparados, mujeres preparadas, hijos tuyos que estén listos para toda buena obra. Te rogamos, Dios amado, que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo, como siempre te lo pedimos, para poder comprender la verdad de tu palabra y también sabiduría para poder aplicar esa verdad a nuestras vidas. Te rogamos, Padre bendito, todo esto a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a nuestro estudio. Le voy a pedir que abran su Biblia en Tito capítulo 1. Hoy día estaremos estudiando del versículo 12 al 14. Tito capítulo 1, versículos 12 al 14, que dice así: Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hudson Taylor, un misionero inglés, comentó y contó él una experiencia, una historia de un pastor chino. Y él contaba lo siguiente. Esto es una historia introductoria para el día de hoy. Cuando este pastor chino se encontró con un joven que estaba recién convertido, le preguntó: joven, le dijo el pastor, ¿es cierto que hace apenas 3 meses que conoce al Señor? Lo que obviamente el joven le respondió: sí, felizmente es cierto. A lo que el pastor le comenta: ¿y cuántas almas ha ganado para Jesús? Y el joven exclamó: oh, pero si apenas estoy aprendiendo y hasta ayer pude conseguir un Nuevo Testamento completo, le dijo este joven recién convertido. Y el pastor le hace una pregunta, le dice: ¿usa usted velas en su casa? Y el joven extrañado le responde, le dice: sí, sí señor, sí utilizo. A lo que le contrarresponde el pastor: ¿y espera usted hasta que la vela se haya consumido hasta la mitad para que empiece a alumbrar? El joven convertido comprendió la lección que le quería dar este pastor y empezó obviamente a trabajar. Y antes de 6 meses ya se habían convertido por él algunos amigos y algunos vecinos. La Biblia nos relata una historia algo similar. Habiendo oído Jesús, Mateo no perdió el tiempo. La mujer samaritana, al ser confrontada por Jesús, también fue al encuentro y rápidamente fue a proclamar con quién se había encontrado. A sus vecinos, a las personas de la aldea o de la ciudad. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos esperando? A lo mejor esta historia nos hace pensar y meditar directamente en términos evangelísticos, de una proclamación de nuestro evangelio o de lo que hemos creído. Pero si lo llevamos a ese evangelismo, pero quizás más práctico de lo que se ve en nosotros, ¿qué estás esperando para mostrar esa luz hacia afuera? Para que tus obras sean conforme a la fe que tú proclamas. Para que la verdad que te está siendo inculcada, que te está siendo enseñada, se manifieste de una manera concreta en tu vida. Siguiendo con la historia o tomando la historia. ¿Estás esperando consumirte a la mitad como una vela para comenzar a alumbrar? ¿Para comenzar a manifestar obras que estén de acuerdo al Evangelio? El liderazgo en Creta, queridos hermanos, está enfrentando sin lugar a duda una situación muy difícil, que eran los falsos maestros. Y ya lo vimos en la clase anterior, o la enseñanza anterior.
las divisiones que generaban, toda esa situación proclamando verdades que no eran la verdad bíblica o la verdad de Dios, etcétera, etcétera. El problema no solamente radicaba en la presencia de los falsos maestros, sino que también estaban quienes los seguían. Sus falsos discípulos, por decirlo así, que de falsos de cierta manera no tienen porque los seguían, escuchaban a estos falsos maestros. Por lo tanto, no eran falsos discípulos, en el sentido de que era como que los seguían, pero no los seguían, sino que en el sentido de que eran falsos discípulos porque sus vidas estaban manifestando la realidad no del Evangelio, sino que de todo esto que los falsos enseñaban. Entonces, cuando comentamos nosotros la vez anterior de estos falsos maestros, siempre su éxito, su propaganda, su extensión de las verdades que ellos enseñaban, tenían que ver con que siempre había un grupo que los escuchaba. Siempre hay un grupo de personas que quiere escuchar, que tiene un comezón de oír, como le dice Pablo ahí a Timoteo en la segunda carta. Se amontonan y se levantan maestros conforme a las concupiscencias de estos grupos. Y que obviamente estos maestros le enseñan lo que quieren escuchar. Le dicen lo que quieren para alimentar sus egos, para alimentar sus deseos pecaminosos, etcétera, etcétera. Ahora, esta realidad de los falsos maestros con estos grupos no anula la responsabilidad del creyente de buscar la verdad, de vivir conforme a ella. Es que el falso maestro, sí, pero aquí está la verdad, esta no es falsa. Y el creyente tiene una responsabilidad, sobre todo nosotros, queridos hermanos, donde tenemos una amplia libertad de tener la Biblia principalmente en nuestras manos. No como el joven chino después de 3 meses recién vino a tener una Biblia. Hoy día un joven convertido se convierte hoy día a los segundos, a los minutos está instalando la Biblia completa en su celular, en su tablet o en el computador. Y tiene acceso completamente a ella con facilidad para buscar versículos. O sea, estamos en una era donde tenemos acceso a la verdad. ¿Estamos viviendo conforme a ella? ¿Estamos dando fruto conforme a la verdad? Hoy día vamos a ver, queridos hermanos, a la luz de estos pasajes que hemos leído, el llamado a una vida íntegra, donde la fe se traduce en una conducta que se apega a la verdad. A la luz de estos falsos discípulos o estos discípulos falsos que siguen estos falsos maestros y que obviamente se ve reflejado en su vida. Tú, por misericordia de Dios, querido hermano, no estás siguiendo falsos maestros. Por lo tanto, eso tiene que reflejarse en tu vida. Y vamos a ver cómo a la luz del pasaje del día de hoy. Versículo 12. Pablo continúa en este relato, en este escrito que le hace a Timoteo, y luego de presentarle la realidad de los falsos maestros, le dice, continúa, uno de ellos, dice, su propio profeta dijo. Uno de ellos, su propio profeta dijo. Existía una gran contradicción entre las conductas de los falsos y sus dichos, entre lo que proclamaban con sus labios y la forma en que se estaban conduciendo. Había una contradicción gigante. Y para confrontarlos con esa realidad, Pablo cita a uno de ellos mismos. No es que Pablo diga, miren, yo los vi haciendo esto. Pablo toma la cita, los escritos de uno de ellos mismos, de la isla, de un personaje de la isla, para decirle y confrontar y sacar a luz esa contradicción que ellos tenían en su vida. Ahora, hay que hacer el paréntesis o la explicación de que Pablo no es que esté considerando al autor al que está citando como una inspiración bíblica o como un profeta bíblico, cuando él dice uno de sus propios profetas, sino que está haciendo alusión a lo que los mismos cretenses de la isla de Creta consideraban a este personaje. Ellos lo consideraban, la isla en general, obviamente quizás no los creyentes, pero la isla en general consideraba a este personaje como un profeta. Y ya vamos a hablar un poquitito más de él. Entonces Pablo toma
a este personaje de ellos mismos, miren, uno de ustedes mismos dice lo siguiente. Ahora, la cita, uno de ellos mismos, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esta cita que vamos a desglosar enseguida se atribuye a un tal Epiménides. ¿Quién es este personaje? Epiménides nació en Creta, en la isla de Creta, aproximadamente en el siglo VI a.C. Y vivió aproximadamente 157 años. Eso obviamente es lo que relata la historia secular. La misma historia relata que este personaje, Epiménides, era considerado como un dios, una divinidad, un hombre divinamente inspirado, incluso un profeta. Tenía muchas distinciones, muchos títulos con que se le reconocía. De hecho, llegaba tanto la consideración hacia él que incluso los personajes en Creta llegaban a ofrecer sacrificios en su nombre una vez que él ya estaba muerto. Estamos hablando del siglo 3, 4 antes de Cristo. En los templos se ofrecían sacrificios a favor de este dios Epiménides. Era considerado, de hecho, como último título, uno de los 7 sabios de Grecia, junto con Platón, por ejemplo. Y era considerado, a ese nivel era considerado, y Pablo toma el escrito de uno de ellos, de este personaje, considerado entre ellos con estos títulos, para decirle, para confrontarlos con esta contradicción que tenían. No había nada mejor que citar a uno de ellos mismos, quien conocía mucho del carácter de los cretenses, para decir: miren lo que dice uno de ustedes mismos. Y así no caer en un descrédito, decir: oh, pero Pablo está siendo exagerado, Pablo está inventando. No, uno de sus mismos profetas está diciendo el carácter que ustedes tienen. Y toma 3 adjetivos, 3 características muy importantes y que de alguna manera tienen concordancia con los malos hábitos, con los vicios de los falsos maestros, y que ya vamos a ir mencionando. ¿Qué era lo que decía este profeta? Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Unos duros argumentos, duros calificativos de este profeta, y que Pablo toma. Mucho se ha dicho de esto. Si averiguamos en la historia, esta frase es investigada y estudiada a lo largo del tiempo. Y se ha discutido esta paradoja. ¿Qué paradoja? Epiménides en esta cita dice que siempre mentirosos. Por lo tanto, si un cretense que era siempre mentiroso está diciendo que todos son mentirosos, lo que él está diciendo es mentira. Esa en el fondo es como esta paradoja, esta controversia que se genera por los dichos. Pero obviamente no es necesariamente que todos fuesen mentirosos o que siempre estuviesen hablando solo mentiras, sino que está hablando de un carácter general. Y además hay una razón histórica. Los cretenses decían que Zeus, que era un dios griego, por ser dios era inmortal. Los cretenses decían que Zeus había muerto y que estaba enterrado en la isla. Eso era lo que ellos decían. Por lo tanto, obviamente, otra contradicción, un engaño, una mentira, como un dios inmortal iba a morir y además estar enterrado en la isla. Entonces, toda esta situación de esto que ellos decían se ve confrontada además con la realidad de los falsos maestros, que eran engañosos, como vimos el domingo anterior. Por lo tanto, esta frase fuerte que toma Pablo era necesaria decirle, ya vamos a ver por qué. Era necesario confrontar a los cretenses. Vamos a ver este dicho: siempre mentirosos. Eran falsificadores, siempre mentían de una manera repetitiva. Y obviamente, como mencioné recién, estas mentiras repetitivas se sumaban a la realidad esta de Zeus que ellos decían y que manifestaban con mucha convicción, a los engaños que decían los falsos maestros. Por lo tanto, los falsos maestros llevaban a que los discípulos, quienes los seguían, los cretenses, tuviesen una conducta similar.
Pero insisto, no que siempre fueran mentirosos, sino que era como una característica habitual. Se les reconocía a ellos como mentirosos, pero no que siempre estuviesen mintiendo. Aunque la cita sí lo menciona, pero debemos entenderla en su contexto, en lo que está refiriéndose Pablo y por qué él la toma. Además de siempre mentirosos, dice malas bestias. Hay dos connotaciones aquí que en general se toman y generalmente los teólogos se inclinan más por una, pero hay dos condiciones. Una, primero, que eran unos brutos feroces. Seguimos con los calificativos duros. En el sentido del trato que ellos tenían, eran muy bruscos, muy ásperos en el trato. De hecho, de cierta manera eran conocidos por el peligroso trato que ellos tenían. Eran muy peligrosos, muy terrible el poder hablar y relacionarse con ellos. Por otro lado, estas malas bestias quería decir que eran personas que eran indomesticables, que no se sometían, que eran rebeldes. Y en este sentido los teólogos se inclinan más por esta segunda opción porque tiene mucho que ver con los contumaces que habla Pablo y que ya hemos estudiado, que son rebeldes, que no se someten, que quieren hacer las cosas según sus pensamientos, como se dice, a su pinta. Por lo tanto, como no se sometían a ninguna autoridad, eran similares a los falsos maestros. Por eso, como les digo, está esta inclinación a pensar que es más esta segunda opción a lo que se quiere referir, porque finalmente malas bestias es un calificativo muy fuerte. Entonces, por otro lado, estas personas que no se someten, lo único que buscan es su satisfacción, cumplir sus deseos, sus pasiones, conseguir beneficios personales propios y no buscar un consenso general o un beneficio general. Entonces eran siempre mentirosos, malas bestias y también eran glotones ociosos. Otro calificativo muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Glotones perezosos o vientres ociosos. Que de otra manera, dicho quizás de una manera más explicada, quiere decir que ellos tenían un apetito desenfrenado y además vivían a costa de los otros. O sea, comían y no hacían nada. Glotones ociosos. Solo viven para comer y beber. Esa es la frase. Eso es lo que dice el profeta de los mismos cretenses. De la realidad de las personas en la isla. Los falsos maestros tienen conductas similares, como ya lo dice, contumaces, no se someten. Y toda esta realidad. Versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Este testimonio es verdadero. Más allá de que realmente hay una inspiración divina en Epiménides, a quien se le atribuye esta cita, Pablo la toma y confirma los dichos como ciertos. ¿Por qué Pablo estuvo en la isla y pudo de alguna manera cerciorarse de que lo que Epiménides estaba diciendo era verdad, era real, era cierto? Y por eso, después de citarlo, como uno de ellos mismos dice, este testimonio es verdadero. Yo lo vi. Tito, tú estuviste conmigo. Este testimonio es verdadero. Son siempre mentirosos. Son unas bestias. Son glotones. Ese testimonio es verdadero. Eran las características generales, habituales, lo más frecuente de ver en los cretenses eran estas características. Entonces, como decía, es interesante notar el contraste que se genera entre los falsos maestros y estos falsos discípulos o el pueblo en general. Los maestros eran engañosos. ¿Cómo eran los discípulos? Mentirosos, engaños, mentiras, los caracterizaban. Los maestros eran contumaces, rebeldes. ¿Cómo eran los discípulos? Malas bestias, indomables, no se sometían. Los maestros buscaban ganancias deshonestas. Los discípulos eran glotones ociosos. ¿Qué quiere decir? Que buscaban las cosas materiales. Obviamente eso en lo general, ganancia deshonesta habla más quizás en lo específico del dinero, pero los glotones ociosos de las cosas materiales, del beber, del comer. Y eso los caracterizaba. Por un lado, los falsos maestros siendo ejemplo para sus discípulos.
Por eso aquí la importancia de la irreprensibilidad que cita, y como ya lo estudiamos, Tito tenía que buscar esa irreprensibilidad en las personas maduras para que fuesen ejemplo para las personas, para los hermanos en la iglesia en Creta. Porque los discípulos van a ser como su maestro. Eso es una realidad y lo vemos aquí plasmado. Los falsos maestros con estas características, sin lugar a duda, hacían que sus discípulos fueran igual. Ah, mi maestro es engañoso, yo puedo mentir. Zeus murió, está enterrado aquí. Sin lugar a duda que esta realidad de estas conductas pecaminosas, estas conductas que no son sanas, que no son íntegras conforme al Evangelio, eran un impedimento para el avance y el crecimiento del Evangelio propiamente tal. Entonces aquí hay una consulta personal que debemos hacernos, una evaluación personal. ¿Cómo está tu conducta? ¿Está de acuerdo a la verdad? ¿Tu conducta actual está facilitando el crecimiento del Evangelio o lo está estorbando? ¿Tu conducta está reflejando que tú estás siendo enseñado? Y no es que los maestros hoy día seamos perfectos, pero sí está siendo enseñado en la verdad. No estamos hablando palabras engañosas. No te estamos enseñando cosas que no están de acuerdo a la verdad y no te estamos enseñando que seas rebelde a la verdad. Nuestras palabras están siendo plenas en la palabra del Señor. No son palabras vanas. No estamos por ganancias deshonestas. ¿Qué ejemplo hoy día el liderazgo de tu iglesia, querido hermano, te está dando? ¿Y cómo eso te está llevando a actuar a ti en conformidad a esa realidad? 3 realidades, 3 características duras que tenían estos discípulos. El liderazgo tenía que hacer algo, tenía que tomar cartas en el asunto. Y Pablo le dice a Tito, por tanto, en razón de todo esto, mira, son mentirosos, son unos indomables, son unos glotones. Esas son características que tú tienes que reprenderlos duramente. Esa era la acción requerida. No hables un nanay. No le hagas cariñito. Repréndelos duramente. Todo lo anterior era una razón más que suficiente para actuar, no solo para quedarse sentado mirando, ni para justificarlo. Ah, que mira, ellos lo siguen a ellos tienen en alto concepto a estos falsos maestros. No. Esto ameritaba una acción de parte de Tito. Reprenderlos duramente. En el griego tiene el sentido de amonestarlos tajantemente, de amonestarlos con argumentos fuertes, firmes, con autoridad, para convencerlos y refutar su manera de actuar. No había otra opción. Había que amonestarlos duramente. No había una opción B. De hecho, esta palabra reprenderlos es un imperativo, es una orden. Tito, tú tienes que amonestarlos, no te puedes quedar callado. Al igual que a los falsos maestros era necesario taparles la boca, a los falsos discípulos era necesario reprenderlos. Firme, con autoridad, y demostrarles y convencerlos que sus acciones estaban siendo un estorbo para el Evangelio. Y queridos hermanos, esto nosotros no podemos comprenderlo como una falta de amor ni como autoritarismo. Porque aquí lo que era necesario hacer era hablarles sin rodeos, sin paliativos, no con calmantes. Era de una manera directa y es un llamado finalmente de amor y de gracia para corregirlos. Porque estaba buscando un resultado en ellos. No era una acción de juicio. Una acción de juicio hubiese resultado en decir, ¿sabes qué? Déjalo que hagan lo que quieran. No. Pablo le dice, Tito, tú tienes que ir a reprenderlos
para que sean sanos en la fe. Ese es el objetivo de reprenderlos. Es una demostración de gracia y de amor para que no se desvíen o si en este desviarse de su conducta vuelvan y se conduzcan conforme a la verdad, como es digno del Evangelio. No debemos olvidar, queridos hermanos, que el cambio en las personas es justo, es necesario y además es posible, porque es el poder del Evangelio. Era necesario reprenderlos y no desecharlos. Una manifestación de amor, una manifestación de gracia. ¿Cuál era el objetivo de esta reprensión? A acciones duras, acciones pecaminosas, medidas igual de duras, para que sean sanos en la fe. Ese es el propósito. Ese es el resultado de la acción que el liderazgo tiene que buscar. Para que sean sanos en la fe. Pablo aquí continúa, dice, para que sean sanos en la fe, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. De alguna manera Pablo menciona aquí 3 resultados. Este de que sean sanos en la fe es como el global y que se explica o suma las 2 consecuencias posteriores del resultado, que es que no sigan la fábula judaica ni mandamientos de hombres. Pero 3 resultados. Igual que 3 resultados buscaban el taparle la boca a los falsos maestros. Entonces hay aquí un paralelo entre los falsos y los discípulos de los falsos. ¿Cuáles son estos 3 resultados? Primero, como decía, sanos en la fe. Y en ese sentido, queridos hermanos, el líder debe velar por ser un ejemplo, por ser irreprensible. Siendo ejemplo, ¿se ven un pastor glotón o un líder glotón y le dice, tú no comas? ¿Por qué comes de esa manera? Si nos vamos a los requisitos que menciona Pablo a Timoteo, le dice, no seas iracundo. Y siempre anda retando y como que anduviese enojado. Y no habla con amor, con sabiduría, con sensatez. Cuando se acerca el hermano y le dice, hermano, tú no tienes que actuar con esa rabia. Y tú, debemos ser ejemplo. Ahora, hay que poner las cosas en equilibrio también, de entender que un líder también puede caer y puede tener, digamos, dificultades o su debilidad de ser un carácter irascible. Eso de alguna forma no le quita autoridad porque él basa su autoridad en las Escrituras, pero tiene que luchar para ser ejemplo. El punto es que cuando alguien viene y nos dice, lo primero es, si esa persona es enojona, es iracunda, y nos viene a confrontar con ese mismo problema a nosotros, no es nosotros decir, sí, en realidad yo también tengo el mismo problema que tú, hermano, oremos juntos. ¡Qué bonito sería! Pero ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros? Bueno, ¿y tú no te has mirado? ¿Acaso tú no eres igual que yo? Al tiro buscándole la justificación, ponerle ahí un escudo, para que no nos digan nada más. Esa no debe ser la actitud. Con humildad debemos también decir, sí, hermano, tienes razón. He visto en ti el mismo problema, pero yo acepto que también tengo la misma dificultad. Apoyémonos. Busquemos aquí un apoyo entre ambos. Oremos juntos. Insisto, qué bonito sería actuar de esa manera. Y no solamente siempre apuntar con el dedo. El líder debe ser ejemplo de eso, pero también teniendo en cuenta que el líder tampoco es perfecto. Debe ser ejemplo, sí. No quiero que esto suene a que estoy disminuyendo la gran responsabilidad que el líder tiene. Pero como hermanos también debemos comprender que el líder tampoco es alguien perfecto, porque es un pecador igual que nosotros, con una responsabilidad mucho mayor, por supuesto. Entonces la acción reprensiva que el líder debe tener busca que
el discípulo, el creyente, el que va a la iglesia, manifieste una conducta que sea acorde a la fe. Si él dice, yo soy creyente, yo creo en el Señor Jesús, bueno, ¿cómo está tu conducta? ¿Por qué te andas enojando? ¿Por qué andas ahí con un vicio? ¿Por qué andas con una glotonería desmedida? Y miremos otro caso, un detalle más, queridos hermanos. Miremos aquí lo que dice. Le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No para que cambien su conducta. Entonces Pablo aquí está ligando, está uniendo la realidad que es indivisible, que no podemos separar. De que cuando nosotros decimos y proclamamos algo con nuestros labios, nuestra conducta tiene que reflejar eso que nosotros estamos diciendo con nuestros labios. La conducta con la fe no la podemos separar. Repréndelos porque están teniendo conductas que no son sanas. Y esa reprensión va a buscar que ellos sean sanos en la fe, no en sus conductas. Entonces es aquí un vínculo muy profundo que nosotros debemos comprender. Y por eso citaba el ejemplo al inicio. ¿Estás esperando a que la vela arda hasta la mitad para empezar a mostrar y manifestar lo que dices proclamar con tus labios? No, tenemos que empezar a manifestar. Si hoy día, por poner un ejemplo, yo digo, hoy día me convertí, soy cristiano, hoy día tu vida tiene que comenzar a manifestar ese cambio, a manifestar la vida cristiana. Peor aún, por decirlo así, si llevas 10 años y aún no cambia tu forma de vivir, tu conducta, aún estás en más serios problemas. O no has entendido el Evangelio, o no has convertido tu vida al Evangelio. Que eso sí sería mucho peor. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente. Una de las misiones del líder en la iglesia es buscar la vida sana espiritualmente en una fe sana. Por eso que las reprensiones son necesarias. No para condenar, no para echar, obviamente entendiendo que hay un proceso y que si hay una rebeldía instalada y a pesar de conversar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, persiste, obviamente debe ser desechado. Pero a primeras, a buenas y a primeras, no es para desechar, es para animar, para que la conducta cambie, para que sean sanos en la fe. Y esta realidad de obras con fe, obras con fe con conductas, obras con fe, lo vemos a lo largo de lo que Pablo le está escribiendo a Tito. Porque debemos conducirnos conforme a la verdad. Y por eso también el título de esta serie. Una iglesia que se conduce en la verdad. ¿Te estás conduciendo en la verdad, querido hermano? La verdad que se te está siendo enseñada en los estudios bíblicos, en el sermón del domingo, ¿está transformando tu vida? ¿Está haciendo que tu conducción de tu vida sea distinta semana tras semana? Y esa pregunta solo la puedes responder tú. 2 resultados más. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Es interesante que esta frase, no atendiendo, quiere decir que no dedique tiempo. El líder no debe enfocarse en perder el tiempo en enseñar cosas que no son útiles. ¿Qué debe hacer el líder? Enseñar cosas que son conforme a la sana enseñanza, a la sana doctrina. Y así se lo dice después Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú, le dice, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No te enfrasques en la fábula judaica, no empieces a hablar de mandamientos de hombres, tú enseña la sana doctrina. No sigas el ejemplo de estos falsos maestros, ni menos estos falsos discípulos. La sana enseñanza es lo único que va a permitir una fe sana.
Entonces las fábulas judaicas, como hemos visto, en la iglesia en Creta tenía una amplia cantidad de personas que eran judías. Había una amplia comunidad judía en la isla. Entonces cuando hablamos de fábulas, estamos hablando de historias ficticias, de mitos, cosas que no son reales. Y justamente los judíos apelaban a eso. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 1 versículo 4 dice: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Tito 3:9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. No caigas en este juego de los judíos judaizantes. No es que no debamos orar ni tener una estima por el pueblo judío, es el pueblo de Dios. Pero no empecemos a querer hacer un segundo Israel, por poder decirlo de alguna manera. No debemos hacer lo que el pueblo judío tenía que hacer. Es otro tema ese. Tito debía ajustarse a la realidad de la sana doctrina. Los creyentes no tienen que estar prestando atención a estas fábulas que ni siquiera son realidad porque son historias ficticias. Son fábulas, son mitos. Eran cuentos fantásticos, historias interminables de sus antepasados. Eso era lo que hacían los judíos. Obviamente los judíos que no eran creyentes reales. Y todo eso lo enseñaban con una fuerza como si estuviesen enseñando la verdad. Pero todo era mentira porque eran fábulas. Ni tampoco debían poner atención a mandamientos de hombres, que eran pensamientos o ideologías sacados que no estaban de acorde a la palabra de Dios. Estaban sacados de cualquier otro lado. El poner atención, el dedicar tiempo a estos mandamientos de hombres, finalmente era un rechazo a la enseñanza de Jesús, a las enseñanzas de los apóstoles que venían con la enseñanza de Jesús. Era más interesante estas historias supernaturales, estos mitos, la historia de los antepasados, que además los judaizantes querían imponerlos como mandamientos, como ya hemos visto. Entonces, por medio de estos mandatos humanos querían estas personas formar a creyentes con una super pureza, pero que los desviaba de la verdad. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. Oye, ¿qué sentido tiene el no casarse? Ellos van a decir, no se casen, porque esto los va a mantener más santos. Y a lo mejor el mandamiento puede ser muy lógico en lo humano. Decir, oye, sí, en realidad si me caso voy a tener la dificultad de los hijos, la familia, si no me caso. Pero son mandamientos de hombres. Dios nos creó al hombre y a la mujer para estar juntos. Obviamente hay personas que tienen capacidades de mantenerse en celibato. Pero no es el general. El general está mandado a casarse. Pablo lo comenta en otra de sus cartas. Les dice, no coman de esto, no coman de esto otro. Pero como mandatos de hombre, Dios nos dio libertad para comer todas las cosas, salvo algunas cosas que hay diversas interpretaciones con respecto a la sangre, etc. No es el tema hoy día. Lo que quiero enfocarme es que mandan por ejemplo, no coman tallarines, no coman fideos. Eso no es de los cristianos. Y uno puede decir, sí, en realidad, bueno, si como fideos no como o tallarines, da lo mismo. Pero finalmente la gente empieza a hacer esto creyendo que es creyente y lo único que ha hecho es mantenerse en la línea, apegado a la línea antes de ser cristiano. Los apartan de la verdad. Más que acercarlos, les pone una barrera. Es como que los pusiese un vidrio, creyendo los creyentes que están apegados a la verdad. Están tan alejados como aquellos que no la siguen de manera concreta. David Bird comenta, las falsas enseñanzas conducen inevitablemente a falsas prácticas.
Las falsas enseñanzas conducen inevitablemente a las falsas prácticas. Por eso termina el versículo 14. Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tanto las fábulas judaicas como estos mandamientos de hombres nos alejan de la verdad o alejaban a la verdad a estos discípulos. Por eso, queridos hermanos, hoy día nosotros tenemos que poner un oído muy fino en lo que estamos escuchando, para que lo que escuchemos nos acerque cada día más a la verdad y no nos aleje de ella. Aunque sea lo más mínimo, finalmente lo que hace es que nosotros le demos la espalda o vayamos en sentido contrario. En este sentido, como lo cité la vez anterior, si no se junta con Dios, se desparrama. No hay otra opción, no hay alguien ahí mirando. O se está con Él o no se está. Así de sencillo. Si no estamos con la verdad, no estamos a favor de la verdad. El buen líder siempre se mantendrá pegado a la verdad. Es uno de sus requisitos. Lo estudiamos. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es una característica del líder sano, del líder maduro que tiene que estar al frente del grupo para guiar a la iglesia. Para ir concluyendo, el liderazgo, queridos hermanos, sin lugar a duda, debe ser íntegro en la fe y en la conducta. Esto está en línea con todo lo que hemos visto, los requisitos, cómo eran los falsos, cómo los falsos estaban llevando a sus discípulos a estas conductas pecaminosas. Por eso es que no podemos perder de vista el hilo conductor de este capítulo, de esta sección. Dice que el liderazgo tiene esta responsabilidad de ser irreprensible, siendo ejemplo. Como decía el título de esos sermones, ejemplos de madurez. Y además de ser ejemplo, el líder tiene que tener la capacidad de reprender, de taparle la boca a los falsos y de reprender duramente a aquellos que no estén dignificando el Evangelio con sus conductas. Obviamente siempre con humildad, con amor, buscando que su conducta cambie, manifestando la gracia del Señor. Pero los creyentes también tienen su responsabilidad. Demostrar con su conducta lo que están diciendo con sus labios. Que eso tiene que estar acorde, tiene que estar en línea. No puede estar una cosa ahora por aquí y la otra por allá. Tienen que ir de la mano. Conducta y fe, obras y evangelio. Los creyentes no solo deben examinar al liderazgo, que es importante, sino que también deben examinarse a sí mismos. Y todos debemos, queridos hermanos, todos, como una conclusión final, conducirnos de acuerdo a la verdad, tanto el liderazgo como los creyentes. Ambos deben demostrar vivir de acuerdo a la fe que dicen proclamar con sus labios, no siendo como los falsos discípulos, sino que manifestando la realidad de nuestra vida. Por misericordia de Dios, queridos hermanos, estamos en una iglesia sana, en una iglesia que se conduce en la verdad y que quiere seguir mejorando, por supuesto, no somos perfectos. Tu conducta tiene que manifestar a quien estás siguiendo, no al pastor de tu iglesia, que sin lugar a duda debe ser un ejemplo, sino que estás enseñando la verdad. No estás en una iglesia donde hay un falso profeta, donde hay un falso maestro. Estás en una iglesia donde hay un pastor que se esfuerza por enseñarte la verdad. Por lo tanto, tu conducta tiene que estar en línea a eso, mostrando un esfuerzo de vivir conforme a la verdad que se te está enseñando día tras día. Esa es tu responsabilidad, el ser íntegro. Y no estar esperando consumirte 2, 3 años más y que se te enseñe, 3, 4 series más respecto de la Biblia para empezar recién a manifestar una conducta cristiana. Sino que hoy día
El llamado a vivir de una manera íntegra es para hoy, no para mañana. La evaluación que debes hacerte de tu conducta es hoy, no mañana. Y el Señor nos ayuda a todos para seguir mejorando, porque sin lugar a duda que debemos de seguir mejorando en nuestra conducta. Te invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios para concluir. Padre bendito, vamos ante ti, primero dándote gracias por poder escuchar tu voz. No solamente hoy día, sino que hace cuánto tiempo atrás. Y tú nos has llamado y se ha hecho realidad en nosotros el poder ser llamados tus hijos. Y te damos gracias por esa gran bendición. Pero también, Dios amado, debemos de llegar ante ti en esta hora y siempre arrepentidos porque, sin lugar a duda, que pecamos y faltamos a tu nombre y ensuciamos el Evangelio. Pero apelamos a tu misericordia, Dios amado, para que tú nos ayudes a transformar nuestra conducta a la luz de las enseñanzas que siempre recibimos, de tu palabra, para poder ser ejemplos en nuestra iglesia, ejemplos a aquellos que nos conocen y que aún no son creyentes, para manifestarle a través de nuestra conducta el Evangelio. Ayúdanos, Padre bendito. Sigue trabajando en nosotros. Ayúdanos siempre, fortalécenos para poder negarnos a nosotros mismos y dejar el pecado. Fortalecernos en tu Espíritu Santo, en tus fuerzas y vencer todas estas luchas que tenemos día tras día y vivir de una manera que podamos glorificar tu nombre en cada instante de nuestro día. Te damos gracias por este mensaje. Te bendecimos, Dios amado, todo a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.